SCP-087-B, clasificación segura. El SCP-087-B está sellado con una puerta de metal que se ha desgastado por el paso del tiempo. Este mismo desgaste ha hecho que pierda su particular color celeste, tornándose en un color azul. El SCP-087-B consiste de 3 entidades: el SCP-087-B1, SCP-087-B2 y el SCP-087-B3. El SCP-087-B es un poco parecido al SCP-087, pero con un aspecto más terrorífico. El aspecto de las paredes del SCP-087-B tienen un aspecto de ladrillos. SCP-087-B1, el hombre enmascarado, es la entidad más común en manifestarse después de entrar en el SCP-087-B. Parece ser una figura humanoide vistiendo una máscara blanca con una sonrisa y 2 agujeros negros que aparentan ser sus ojos. El hombre enmascarado se manifestará en cualquier esquina o a la mitad de algún pasillo durante una fracción de segundos antes de desaparecer. Esta es la primera entidad con la que nos encontraremos al entrar en el SCP-087-B. Cuando el sujeto está aproximadamente a la mitad de algún pasillo, el pasillo se volverá más oscuro. El sujeto encenderá un fósforo para ver qué hay delante de él. Cuando se encienda el fósforo, revelará al hombre enmascarado caminando hacia el sujeto. Alternativamente, el hombre enmascarado puede acercarse al sujeto por detrás, bajo la misma condición, forzando al sujeto a moverse hacia adelante. En este caso, habrá una pared de ladrillos en el camino, la cual se moverá a la vez que el hombre enmascarado se acercará a ella, permitiéndole al sujeto seguir moviéndose y poder así aludir al hombre enmascarado. Cuando el sujeto comienza a bajar por un nuevo pasillo, el pasillo se volverá completamente oscuro por un momento, luego se volverá más brillante y se podrá divisar al hombre enmascarado en la distancia, mirando al sujeto. Mientras está parado al final del pasillo, la oscuridad parpadeará un par de veces durante estos momentos. El hombre enmascarado se acercará al sujeto hasta estar de pie frente a él. El contacto físico con el hombre enmascarado resulta en la muerte instantánea del sujeto. SCP-087-B2, el monstruo de rojo. Parece ser una figura humanoide negra con manchas rojas a través de su cuerpo y tiene 2 sólidos ojos blancos. También es llamado por algunos investigadores como SCP-087-2. Antes del piso 40, el monstruo de rojo puede manifestarse en la esquina de cualquier cuarto, mientras le grita al sujeto cuando éste no lo mira. El sujeto ha de mantener contacto visual con él, o de lo contrario se moverá rápidamente hacia el sujeto, hasta matarlo, teniendo un gran parecido con el SCP-173. En un cuarto con una ventana, el monstruo de rojo aparecerá tras la ventana si el sujeto mira a través de ella, aunque no puede herirlo. Después de aproximadamente 20 pisos, el sujeto debería encontrarse con el monstruo de rojo en algún cruce, el cual caminará directamente hasta el foso. Luego aparecerá detrás del sujeto y caminará hacia él. Esta entidad también matará al instante después del contacto físico. SCP-087-B3, la sonrisa de Chelsea. Es una entidad que aparece ya sea como una sonrisa retorcida cubierta en sangre, con un par de ojos de color blanco, o simplemente como un par de ojos de color blanco en la oscuridad, en ocasiones aleatorias durante la exploración. Él se manifestará frente al sujeto con o sin su sonrisa. La distancia exacta entre el sujeto y la sonrisa varía en cada manifestación, que van desde estar cerca en una esquina derecha de alguna de las habitaciones hasta estar en la mitad del pasillo que atraviesa el sujeto. Cuando el sujeto se mueva lo suficientemente cerca de él, se desvanecerá de repente,
Mientras se desvanezca, susurrará no al sujeto. Este comportamiento se produce en cada encuentro de la misma manera, sin ningún cambio en absoluto. Espero el video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden regalarle un pulgar arriba y suscribirse. Comentar si quieren que hable de alguna historia en particular o de algún SCP. Conmigo es hasta aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.